Cuando una situación nos molesta, estamos reaccionando a un conflicto del pasado que quedó oculto en nuestro inconsciente y se expresa en el presente. Michael Brown. Bienvenido, Juanjo Valero. Bienvenido hoy. Buenas tardes, bien, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, con los oyentes, un placer. Eres experto en psicosomática de las enfermedades, especialista en bioneuroemoción, titulado en psicobioterapia por la Escuela Francesa, PNL, has hecho hipnosis ericksoniana, facilitador del perdón y especialista en el curso de milagros. Madre mía, ¿no? ¿Quién eras antes? Buena pregunta, bueno, ¿quién era y quién soy, no? Bueno, antes me he dedicado, la verdad es que hace unos 10 años que me dedico a esto y antes era un empresario más de estos que andan por el mundo. Entonces, bueno, mi historia empieza, como os digo, como te digo, hace unos 10 años que empecé a hacer un cambio interior en mi vida y me llevó a descubrir todo este lado más holístico, más espiritual. La verdad es que yo siempre he tenido una tendencia espiritual y bueno, como te decía, mi vida ha sido siempre de empresario, pero al final encontré, pues en mi vida apareció sobre todo un curso de milagros a través de Rey Corbera y a partir de ahí me formé en bioneuroemoción y desde entonces pues llevo pues 10 años dedicándome a dar vueltas por toda España. La verdad es que, como te comentaba antes, cada semana estoy en una ciudad diferente y me dedico básicamente a esto, a curar a la gente, a ayudar a que se curen. La verdad es que yo no curo a nadie, sino que ayudo a que la persona tome conciencia de qué situación estresante, que siempre para nosotros siempre es lo mismo, qué situación conflictiva, emocional le está enfermando. Entonces, mi tarea es localizar y ayudar a la persona a localizar el conflicto y una vez localizado el conflicto, ayudo a la persona a salir de ahí. ¿eh? Solo cambiando una serie de creencias y de patrones y de sufrimientos que siempre llevamos encima, las mochilas, ¿no? Yo siempre pregunto y me gusta hurgar. ¿Mm? ¿Cómo sucedió eso? ¿Fue en un momento de crisis que pasaste tú? Pues sí, la verdad es que siempre pasa. Normalmente las situaciones, el cambio en tu vida siempre ha aparecido porque de repente te iluminas o agarrotadas. En mi caso Claro. fue agarrotadas también. Bueno, fue un divorcio duro, importante para mí. Entonces, bueno, estuve un año un poco desorientado, pero al final ese año, gracias a ese año, yo la verdad es que luego encontré aquello que me da vida ahora, la verdad. Es que nunca pensé yo ser terapeuta, ciertamente nunca pensé que ayudaría a gente y nunca pensé dar charlas y conferencias y doy, como te digo, cada semana en una ciudad diferente, pero bueno, la vida me lleva y me empuja. La verdad es que yo soy muy tímido. Cuando me dijeron de ir a la radio, digo, bueno, si hay que ir se va, pero tampoco es una cosa que me haga ilusión, pero Vaya dos. la No verdad es sé. que la vida me empuja y yo ahora ya tengo muy claro que tienes que fluir con la vida. La vida eres tú, si fluyes con lo que te da vida, es difícil enfermar. Al final, la enfermedad es sufrimiento. Entonces, si nos dedicamos a sufrir, es fácil enfermarse. Entonces, si pillas cuál es la historia, cuál es el drama, cuál es el conflicto que te hace sufrir, eh, es más fácil salir de ahí. De hecho, a eso me dedico. Mm. Me paso el día buscando en qué drama, en qué conflicto emocional está aquella persona que le da esta patología, un herpes, un cólico, una alergia. Todas las enfermedades, o casi todas las enfermedades, tienen que ver con un conflicto emocional. Yo ya he hecho demasiadas y tengo que decir lo que sé y lo constato cada día. Entonces, es bonito porque al final la persona hace un cambio en su vida. Y no hay que hacer grandes cambios ni grandes dramas. Sencillamente una alergia es un pequeño conflicto, un cáncer es un drama, es el drama de mi vida, pero todo tiene que ver con la situación emocional. Bueno, tú dices que todo este cambio lo hiciste en un año. Sí, la Un verdad es que año sí. es bastante rápido. La verdad es que sí, yo me sorprendo. Sí, ¿eh? Estuve un tiempo en un agujero profundo, pero luego empecé a vivir de otra manera. Ciertamente no pedí ayuda externa. La verdad es que con la gente que trato siempre, y es normal que necesites ayuda, hay psicólogos para salir de un agujero, pero no sé, se me dio así
Y celebro que fuera solamente un año. Y me impresiona que digas que eres tímido, porque no paras de hacer conferencias. Pues Pero sí. bueno, la gente que al final hacemos estas cosas somos muy tímidos, es curioso, ¿no? Es curioso, sí. Supongo, a ver, supongo no seguro. Siempre nos estamos sanando nosotros mismos. Es decir, yo ayudo a que la gente se cure, pero también me estoy curando yo. Sí, tengo claro que todo es un 50% en la vida. Entonces, tú ayudas porque te estás ayudando. Y cuando tú te has sanado o estás en proceso de curación y ves las cosas de la manera que al final la sanación no es básicamente en el cuerpo, como se expresa en el cuerpo, sino en la mente, en tu manera de pensar, tus creencias, tus sufrimientos. Cuando tú estás empezando a curarte, es inevitable que ayudes a los demás a curarse. No puedes curarte tú y sanar tú y estar en paz tú, que simplificándolo muchísimo, la enfermedad es un estado de guerra y la salud es un estado de paz. Entonces tú cuando empiezas a vivir en paz, empiezas a curarte y cuando tú vives en paz, pues es inevitable que la gente se te acerque y ayudas. Ya está. No puedes quedarte con la paz. La paz no es egoísta. Hay una frase que dice, cuando tú descubres tu luz, no te queda otra que intentar que los otros la vean, ¿no? Mm. Una frase que tú dices mucho sobre el tema, entrando en el tema, el cuerpo es el efecto de nuestros pensamientos. Uh-huh. Es en lo que te basas, ¿no? Exacto, sí. Y esa es mi experiencia. Al final, ya incluso la física cuántica también lo dice, tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Es decir, al final tenemos el cuerpo, que es la consecuencia de el cuerpo sano o el cuerpo enfermo, que es la consecuencia de un conflicto emocional del pasado, de nuestro pasado. Nuestro pasado es hace una semana o hace 30 años. Para el inconsciente no existe el tiempo. Entonces, si ya aquella historia dramática que viví hace 5 años, estoy en el resentimiento, en la rabia, en la ira, con esa historia, no la supero, hay mucha culpa, sobre todo hay culpa también, si eso está en mi mente todavía, aunque haya pasado 5 años, para el inconsciente lo estás viviendo ahora, lo estás experimentando ahora. Y entonces el cuerpo se experimenta la enfermedad en el ahora. Por eso tenemos el cuerpo, que es la consecuencia de mi estado emocional. Pues es fantástico, vamos a buscar cuál es esa historia emocional que todavía sufres, que todavía no eres capaz de pasar por alto. Y esa es la tarea, ayudar a la persona que se cure, pero se cura la persona. Yo no puedo curar a nadie, más que a mí mismo. Pero la persona se cura, es la que tiene que curar. ¿Por qué? Porque yo no damos ni medicación, ni aspirinas, ni nada. Lo que proponemos, conciencia, es que empiece a vivir y a mirar esa historia desde otro lugar. Entonces se cura la persona. Toda enfermedad se expresa en el ahora, toda solución está en el ahora. Uh-huh. Exacto. De hecho, afinando más, bueno, esta es una reflexión que yo he hecho a lo largo de todos estos años, que he hecho muchísimos casos y al final lo que he visto es que en el ahora, en el auténtico presente, en la presencia, en aquí y ahora, que es lo único que existe. Pasa que no vivimos aquí. Nuestra mente nos lleva a lo que pasará de aquí media hora, de aquí una hora, o lo que vivimos ayer o hace 30 años. Pero en la hora, en la presencia, en el ahora, es muy difícil la enfermedad. Aquí no existe la enfermedad. Aquí lo que existe es un síntoma, una consecuencia de lo que viví ayer o hace 30 años, como digo. Entonces, es muy interesante darte cuenta de que es el ahora. En el ahora no hay enfermedad, que el ahora es salud. Entonces, ¿por qué estoy enfermo ahora? ¿Por qué aparece un síntoma ahora? Porque no estoy aquí. No estoy aquí. En el presente auténtico no hay enfermedad. Aquí no pasa nada, aquí no hay conflicto. En este presente en el que estamos tú y yo aquí ahora, aquí nunca hay conflicto. Si ahora estoy en conflicto, es que no estoy aquí. Estoy en un miedo a qué me pasará o sufriendo lo que me pasó. Pero en el ahora no. En la aceptación de lo que es, de lo que aparece, no. Entonces, como ves, hay una visión más como, si quieres espiritual, pero no es espiritual, en el fondo es lo que somos. Somos presentes, somos ahora. Pero nuestra mente nos lleva siempre al problema de mañana o al problema de ayer. Pero eso no es real. Esto es lo que sucede aquí, solo sucede en este instante. Entonces, por eso la curación, si sucede, sucede ahora. No es un proceso. Entonces, claro, lo que me viene a mí es la gran enfermedad es la mente. Exacto. Nuestra mente crea nuestra biología. Ahora viniendo decíamos una frase de Einstein, dice, somos los únicos seres, los humanos somos los únicos seres que somos capaces de sanar nuestra biología con nuestro pensamiento. Y es así.
Es decir, lo único que está en conflicto es nuestra mente. Y el cuerpo expresa y somatiza ese conflicto. También somos los únicos que somos capaces de enfermarla con ella. También, exactamente, tenemos esa capacidad, exactamente. Por eso lo que tenemos que trabajar es la mente, el estado emocional, el conflicto emocional. Es muy difícil una persona que está en paz, que fluye, que acepta la vida, que acepta al vecino, que acepta a papá, que acepta a mamá, que se enferme. Cuando estamos en el resentimiento, en la rabia, en la ira, en la culpa, nos enfermamos. Y fíjate que siempre digo, eso es una de las cosas también que es muy interesante comprobar, que al final lo que nos enferma es lo que yo llamo lo emocionalmente cercano. Lo emocionalmente cercano, es decir, si pasa uno por aquí fuera y te insulta, te dura una hora, pero que te insulte tu madre, tu hijo, tu hermano, tu cuñado, tu nuera, el vecino, hostia, eso sí que es un drama. Porque a mí lo que me importa es estar bien con los míos, con los seres queridos, y cuando estoy en conflicto con los seres queridos es cuando entro en estrés. O con el trabajo, hay segunda parte también muy importante, o sea, el 80% de las patologías, de las enfermedades tiene que ver con el tema familiar, fíjate, por eso trabajamos el árbol genealógico, y luego un 20% es más ya el trabajo, que es como una segunda familia. En el trabajo estamos 8, 10, 12 horas y es como una segunda familia, hay muchos problemas de sistema osteoarticular, huesos, musculatura, porque hay un tema de desvalorización. Los huesos es desvalorización, no me siento válido, no me siento suficiente, tengo que ser más fuerte, tengo que ser mejor. Esa desvalorización afecta a los huesos. Ahí estamos en artrosis, osteoporosis, etcétera, ¿no? O sea que es con lo cercano, con lo que nos hace sufrir. Fíjate que la clave siempre es el sufrimiento. Sin sufrimiento es muy difícil enfermar. El dolor no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar el sufrir. Llevárnoslo con nosotros, ¿no? Exacto. Y es verdad, el otro día pensaba, ¿y por qué hay gente que me afecta tanto y hay gente que no me afecta nada y hace el doble, ¿no? Exacto. Y no lo sabes por qué. Porque también puedes ser amigos, pero bueno, cuando uno has vivido un vínculo, quizá parecido a los padres. Por eso es tan importante el vínculo emocional. Como dices tú muy bien, alguien te puede hacer algo, la perrería más grande del mundo, y a ti no te importa, pero si te importa esa persona, entonces sí que puede entrar en conflicto. Entonces, no se trata, claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos estar pensando, bueno, pues lo que hay que hacer es no vincularse demasiado con los demás o con la familia. No se trata de eso. Se trata de comprender al otro, se trata de aceptar al otro. Se trata de comprender que cada uno está haciendo lo que sabe y lo que puede. Y ahí, en esa comprensión, es cuando yo no tengo resentimientos, rabia, ira. Ahora sí pienso, que es el problema, que deberían hacer diferente, que deberían pensar diferente, que por qué no hace esto en vez de hacer lo otro. La intolerancia, el juicio. Y aprender a observar y aceptar, ¿no? Porque si empezamos a aprender... Pero es que, claro, lo decimos y es fácil decirlo, ¿no? Luego ponte en medio de la guerra ahí a decir, venga, observa, ¿no? El cuerpo se enferma como método de supervivencia, dices tú. El cuerpo se enferma como un instinto de supervivencia. Es decir, desde mi visión, y la visión también de la vida, la enfermedad, cualquier enfermedad, es un intento de curación. Es decir, tu cuerpo no va contra ti, nuestras células no van contra nosotros. El cuerpo está constantemente queriendo sobrevivir y vivir el máximo de tiempo sobre la Tierra. Entonces, una alergia, ya sé que esto es como parece muy contradictorio, pero justamente no lo es. Una alergia, un cólico, un herpes, cualquier patología es un intento de curación. Luego de ahí, de una enfermedad muy grave, yo puedo llegar a morir. Pero tu cuerpo siempre, todo lo que hace, el inspirar y el expirar, el respirar mismo es solamente para sobrevivir. Todo lo que hace el cuerpo, ninguna célula de nuestro cuerpo va en contra de nosotros. Incluso las que hacen tumor también están intentando sobrevivir a un estrés. Entonces, es interesante. Incluso fíjate, si quieres hasta... Están intentando compensar ese estrés. Claro, exactamente. Y expresarlo. Creo que Moritz tiene un libro que habla de esto, que habla del cáncer como... Sí. Como algo que es que está intentando eso. Claro, luego evidentemente hay que tratarse. Nosotros estamos a favor de la medicación, de que se traten, que hagan los tratamientos, la quimio, la radio, lo que tengan que hacer, pero lo que propongo es que paralelamente a todos tus tratamientos, que tienes que hacerlos, vamos a buscar la causa emocional. ¿Para qué mi cuerpo ha dado esta solución, entre comillas? ¿Para qué mi cuerpo tiene que hacer esto? Para que una vez tomo conciencia de eso, ya hago que no dé esa solución. No sé, si quieres te pongo un caso rápido. Por ejemplo, un cáncer de mama, por ejemplo, que lo explico porque se entiende, somos biología, somos machos y hembras. Hay una lógica biológica y a veces trascendemos la biología, queremos pasar por alto.
Con la ropa disimulamos, somos mamíferos. Entonces, imagínate, para que entiendas un poco el cáncer de mama, imagínate una leona. Vamos a la biología otra vez. Ya sé que esto rechina mucho, es decir, que somos machos y hembras rechina un poco. Ahora además que estamos con el feminismo. Pero somos, claro, y está bien, ¿no? Y cada uno es como, y eso no quiere decir que las tareas no se compartan y que haya igualdad, eso no tiene nada que ver, pero hay una biología, entonces el cuerpo responde a esa biología. Bueno, hay una memoria ancestral. Claro, digamos, exactamente. ¿no? Entonces, imagínate una leona que tiene un cachorro enfermo. Vale, automáticamente su naturaleza va a dar una solución. La solución es subida de leche, alimento cachorro y sale del conflicto. Pues lo mismo sucede con una mujer. La hembra humana, si tiene un drama muy duro, algo muy bestia, algo realmente duro, con un hijo, por ejemplo, está a punto de morir, lo han atropellado un coche, hace 5 años que no me habla, hay un estrés muy bestia, el cerebro reptiliano de la mujer hace lo mismo, intenta solucionar esa historia como amamantando ese conflicto de mi vida, ese hijo. Entonces, porque está en estrés, porque está en peligro, ¿entiendes la idea? Entonces, claro, si el niño tiene 20 años, no sube leche, hago más células, hago un tumor y hago un cáncer, como solución entre comillas, ¿entiendes? Entonces siempre el cuerpo va a dar esa solución. ¿De qué se trata entonces? Por ejemplo, ¿de qué se trata? Pues de que la persona que vive ese estrés lo viva de otra manera, lo acepte, que haya que ir al médico se va, si hay que ir 1000 veces a solucionar esto, aquí se va, pero desde otro lugar. Porque si vivimos en el estrés, doy una orden inconsciente al cerebro para que dé una solución. Y es cuando aparece la enfermedad. A eso me refiero de que toda enfermedad es un intento de curación. Claro, la bioneuroemoción es hacer todo el tratamiento, pero desde la consciencia. Exacto. No, mira, hago quimio, hago todo lo que me hagan y yo no soy consciente de todo lo que me está pasando. Sí, sí, exacto. Tienes que tratarte, tienes que medicarte, pero vamos a ver paralelamente para qué tu cuerpo da esta solución. Esto también se entiende a otro nivel más sencillo, por ejemplo, con las alergias. Si quieres te pongo algún caso, rapidito. Porque entendiendo las alergias se entiende todo. O la mayoría de enfermedades de cómo funciona, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, si alguien ahora vengo de Valencia, y hace unos días hice una charla allí de un taller de alergias. Esta la tengo colgado en YouTube también, por si alguien quiere mirarlo en el canal que tengo. Ojo Valero. Juanjo Valero Romero, ahí clicáis en el canal, aparecen varios vídeos y uno de estos allí en Valencia, una mujer que era alérgica a las nueces desde más de 40 años, ¿vale? Se curó allí en 10 minutos. Esto funciona o no funciona, pero si no funciona no pasa nada. No hay efectos secundarios, exacto. No hay nada por en medio. A veces tiene miedo y dices, no, ¿qué? Si vamos a buscar el conflicto. Como mucho y no ya te va está. a funcionar. Exacto, exactamente. Entonces, fíjate, le pregunté la edad, que era, pues ya te digo, 50 y pico, 60 años, y le digo, ¿desde cuándo tienes tu alergia a las nueces? Es decir, si yo tengo alergia a las nueces, he vivido un drama delante de nueces. Si yo tengo alergia a las gambas, he vivido un drama, un conflicto emocional comiendo las gambas, oliendo gambas. Si yo soy alérgico al ciprés, he vivido un drama delante de un ciprés. ¿Vale? Entonces es muy fácil. Vamos a ver, ¿desde cuándo tienes tu alergia a las nueces? Le pregunto, allí en mitad de la charla. Me dice desde los 8 o 10 años, no recuerdo exactamente bien. Yo le digo, pues entonces a los 8 o 10 años has vivido un drama comiendo a nueces, cerca de las nueces, con polen de nueces, etcétera. Entonces empieza a preguntar y me dice, no recuerdo. Digo, tranquila, piensa, sigo con la charla y al ratito me dice, ostras, le dije, tiene que ser algo duro, algo traumático, tiene que ser algo muy estresante, si no el cuerpo no da una solución. La alergia es una solución, como verás ahora. Entonces, se lo comento, dice, búscate algo duro, algo traumático para la edad que tenías, claro. Y entonces sí, me acuerdo, es verdad, ostras, yo recuerdo que íbamos de pequeñito en un pueblo que vivían, cercano a Madrid, creo que era, vivían allí y estaba rodeado siempre de sus amigos, iba a una zona que había un nogal. Y allí comían nueces, los amiguitos, ella, ¿vale? Con esa edad, todos se reunían, jugaban allí. Claro, ¿ves cómo había nueces por en medio? Yo digo, tiene que haber nueces por en medio. Si no, yo no puedo ser alérgico a las nueces. Esto no es magia, ni esoterismo, ni nada raro. Esto es una lógica biológica. Entonces me dice, ostras, sí. Dice, uno de los dramas de mi vida a esa edad, claro. Tiene que ser algo duro, si no el cuerpo no responde para solucionarlo, ¿vale? Entonces resulta que, claro, se iba, como decía, con los amigos allí cada tarde y de repente un tiempo hubo en que cada cierto tiempo los amigos desaparecían, se iban a la ciudad. Sus padres se iban del pueblo y marchaban a la ciudad y se iba quedando sola. Tenía un hijo especialmente amiguito de él que se llamaba, creo que era Antoñito. Entonces llega un momento en que incluso Antoñito se le va.
en el ambiente de nueces, comiendo nueces, oliendo nueces. Entonces su inconsciente que graba. El inconsciente graba eso es tan duro que lo guardo, lo guardo. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a estar, ahí graba el conflicto. Y entonces el inconsciente biológico lo graba todo, con la vista, con el oído, con el olfato, con el tacto, graba todo. Si hubiera habido una silla amarilla allí, este niño, esta niña, cuando hubiera visto una silla amarilla, no sabe por qué, se encuentra mal. O si hubiera una música concreta, cada vez que recuerda esa música, se encuentra mal. Entonces le dije, bien, ya lo tenemos, esta es la historia. Eso es tan duro que el inconsciente lo tiene que tapar. ¿Por qué? Porque si el inconsciente se acuerda cada día de su vida, de que eso es muy duro para ella, que Antonio se fue y tal y cual, esta chica se muere, esta niña se muere. ¿Qué hago? Lo tapo, lo guardo. Pero la biología lo interpreta todo. Y ha guardado eso. Cada vez que esta niña se pone delante de las nueces, su cuerpo le dice, ojo, que estás Te vas a quedar sola. te vas a que, exacto, hay un conflicto, dice, ojo que estás a punto de vivir un drama parecido a aquel porque hay nueces en el ambiente. Entonces todas las alergias funcionan igual. En ese momento tomó conciencia, le dije, ¿ahora qué hacemos? Fíjate, eso estaba en tu inconsciente tapado. ¿Qué hacemos? Agradecemos esa historia, aceptamos esa historia. Acepta, comprende, porque hay un resentimiento allí, un trauma muy duro y lo tengo que tapar. Comprende que la familia de Antonio tenía que irse, que todo está bien, que tú también luego te fuiste del pueblo, que al final los padres hacen lo que saben, lo que pueden, pero ella vivió ese conflicto de separación. Bien, tomó conciencia allí. Esta mujer, como comía nueces, se le inflaba la boca, la lengua, es un tremendo, tenía que ir a urgencias. Al día siguiente viene a cenar conmigo con una bolsa llena de nueces, comiendo nueces como una loca. Y tomó conciencia en ese instante. Si ella acepta la historia y no queda en el resentir, la curación aparece. Pero claro, hay que querer hacer ese cambio, que esa es la curación en el fondo. Hay que querer tomar conciencia, aceptar la historia y salir del resentimiento, del sufrimiento. ¿Te has encontrado casos en que no conectan con la primera vez? Sí, siempre hay algún caso. Hombre, la mayoría de veces aparece el conflicto. ¿Por qué? Porque es algo muy duro. Tiene que ser algo muy duro. Entonces eso está vivo, está latente. Pero si no aparece, mi tarea es ayudar a la persona a buscarlo, el conflicto, pero el 80, el 90% de las veces el conflicto aparece. Luego la persona, una vez ha aparecido el conflicto, el drama, esta persona y yo acompañándolo, la tengo que ayudar a que esa historia la vea de otra manera, comprenda, deje de sufrir ese conflicto. El hecho de verlo ya es un 50% de la curación. Y luego a partir de ahí tengo que dar otro 50% que es aceptar la historia, cambiar mi resentir ahí y todo eso. Esa es la curación. Que es lo que decíamos, la diferencia entre, verlo e integrarlo, ¿no? Exacto. Hay gente que a lo mejor no se sana porque no lo ha integrado. Exacto. Si yo he tenido una pareja y queda mucho resentimiento con el ex, hay una historia muy dura allí que no soy capaz de aceptar y de comprender, no pasa nada, estoy en el resentimiento, en la rabia, porque una pareja me abandone no tengo por qué enfermar de entrada, ¿eh? Pero si fuera la causa de la patología, de la enfermedad, ese es el cambio, comprender que el otro ha hecho lo que ha sabido y lo que ha podido. Ahí entra mucho el perdón. Yo soy muy del perdón porque también soy muy del curso de milagros. El curso de milagros, para quien no lo conozca, habla básicamente del perdón, ¿no? El curso de milagros no es, es un curso, pero es un libro. Es un libro, sí, es un libro. Entonces, yo lo utilizo mucho el perdón porque mi experiencia es que es lo que cura. Pero no el perdón que nos han enseñado. Ahí podemos hablar largo y tendido. El perdón que nos han enseñado de yo soy mejor que tú y por eso te perdono, eso no es perdón, eso es juicio. Eso no es auténtico perdón, ¿no? O te perdono pero no olvido, eso tampoco es perdón, sigue siendo un ataque, un juicio. El perdón auténtico es comprensión. Cuando comprendes que él ha hecho lo que ha sabido y lo que ha podido, que no podían hacerlo de otra manera y que yo tampoco puedo hacerlo de otra manera, ahí se diluye, ahí entra la comprensión. La comprensión es el perdón y el perdón al fondo es amor. Lo que cura es el amor. Lo siento. Ya, pero es fácil. Claro, hay muchas técnicas que te hacen enviar amor, perdón, ¿no? Pero es lo que decimos otra vez. Lo has integrado, lo que estás enviando. O sea, hay que enviarlo. Y yo creo que antes de enviar amor y perdón a otras personas, tienes que sanar a tus padres, a tu familia, a tus padres, que es donde está el foco, ¿no? Fíjate, incluso hay que ir más allá. De hecho, no es que haya que sanar, que lo dices bien. Exacto. O sea, tengo que sanar mi percepción de mis padres. Y es importante lo que sacas, porque el 80 al 90% de los conflictos son con la familia más íntima, que son papá y mamá.
Y eso no quiere decir que los abraces y que los quieras mucho y tal y cual, ¿no? Porque si papá me abandonó, o si papá abusó de mí y tal y cual, no es posible abrazarlos o quererlos, pero sí que hay que comprenderlo. Porque uno que ha abusado ha sido abusado, porque uno que es violento ha vivido violencia, y cuando tú eso lo comprendes, y el que es muy violento a la cárcel, el que viola a la cárcel, me explico, o sea, pero para lo que me cura a mí es mi comprensión del otro, mi comprensión de mis padres. Cuando yo vivo en el resentimiento con ellos, eso es lo que me enferma. La Al final, culpa. la culpa. Al final los padres hacen y hicieron lo que supieron y lo que pudieron con la conciencia que tenían y con la experiencia en su vida y en su infancia. Cuando comprendes eso ya diluyes el juicio. Y cuando diluyes el juicio tú entras en paz. Y cuando tú entras en paz es muy difícil enfermar. Y ahora que hablamos de juicio, me gustaría presentar la canción que has escogido tú, Me encanta, de sí. Melendi, Flores de Agua y Plomo, que habla de eso. Pedazo de canción. Somos lo que criticamos. Entonces, cuando juzgamos es porque nos juzgamos a nosotros mismos. Exacto. Esa es la Cuando clave. culpamos es porque nos sentimos culpables. Exacto. Guay. Como dice la canción, somos espejos. Entonces está bien. Al final la gente, lo que tenemos que hacer es, en vez de juzgarnos por lo que vemos ahí fuera, alegrarnos del espejo que hay ahí fuera. Si yo juzgo todavía y juzgo a este, juzgo a aquel, alegrarme de que emito el juicio, porque gracias a darme cuenta de que estoy metiendo un juicio puedo cambiar yo. Por eso dice la canción que somos como espejos, ¿no? Los espejos que hay ahí fuera lo que hacen es darte cuenta de cómo está tu mente, cómo estás tú en conciencia, qué juicios emites fuera. Esos juicios que emito fuera son los que me enferman. En el fondo necesitamos al otro, como diría también un curso de milagros para sanarnos. Necesitamos ver qué es lo que proyecto fuera para darme cuenta que hay en mí. Como dices tú muy bien, si yo culpo es porque me siento culpable de algo. Y si yo culpo fuera, ¿qué me parece que pasa en mí? ¿Por qué culpamos afuera? ¿Por qué juzgamos al otro? Porque si yo veo que la culpa está ahí fuera, parece como que me siento más inocente. Uf, pero lo que hay es un miedo en mí, por eso lo proyecto fuera. Entonces, eso es lo que nos enferma. Al final lo que nos enferma es eso. Y nos enferma, en el fondo nos enferma porque vivimos en el miedo. Miedo a que me pase esto, miedo a que me pase lo otro. Y tengo que controlar mucho, vigilar mucho, sufro mucho por mis hijos, porque si no puede pasar algo malo. Hay que confiar. Llega un momento en la vida que estamos aquí, nos han puesto aquí y tienes que confiar el máximo posible. Si no estás siempre en el estrés, en el miedo, que es lo que encuentro siempre en las terapias. Hay un miedo profundo. Como dices, una cosa es que te ocupes y otra es que te preocupes. Exacto. Tú tienes que ocuparte de tu día a día, ocuparte de tu familia, ocuparte de tus hermanos, de tus hijos, ocuparte, pero no sufrirlos. Si te preocupas, estás poniendo una nota negativa en algo que todavía no existe. No sirve de nada sufrir. Por mucho que sufras por alguien, no lo vas a salvar de nada. Yo siempre digo lo mismo, tengo 2 hijas que son mi vida, son mi ilusión, lo que me da vida, pero no las sufro. Es ayudar a que te ocupes, Claro, pero... yo voy aquí, voy allí, las llevo a donde haga falta, colaboro, hago lo que haga falta, eso es amar. Si yo sufro mucho, por mucho que yo sufra por ellas, ¿las voy a salvar de algo? No. Hay que ir al hospital, hay que ir allí. Si yo sufro mucho, 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 lo único que voy a conseguir es programarlas en el sufrimiento. Si yo sufro mucho, ellas van a creer que la vida es para sufrirla. Si yo acepto, fluyo, colaboro con ellas, es lo que van a vivir, es lo que van a venir con sus hijos. Nos han enseñado que si no sufres, no amas, que si no te sacrificas, no amas. Y eso no es amor. Es una Eso no es creencia que hay amor. que cambiar ya. Exactamente, eso no es amor. Lo único que cura es el amor. Amor es comprender, aceptar, pasar por alto, fluir. Eso es amor. No afectarte. Exacto. Que no tiene nada que ver, que la gente se confunde también con el... Vale, entonces, ¿qué? Pasotas, somos pasotas. No somos pasotas. Aceptamos y comprendemos que cada uno hace lo que sabe y lo que puede. No es lo mismo que ser un pasota. En el pasotismo hay miedo. Pasar es huir. Y en el huir hay miedo. Ahí no hay comprensión. Por tanto, es aceptar a mamá, volvemos a mamá, aceptar a papá, a los hermanos, porque las historias están ahí siempre. Si supieras, por ejemplo, cuántos cánceres de colon provocan las herencias, los conflictos siempre son familiares. Que el conflicto no es no me dan la herencia, es que mi abuela Antonio María o mi abuelo Antonio no me da la herencia. El conflicto siempre, el resentimiento siempre es contra alguien, no es contra algo, siempre es contra alguien. Y me explicaron que era todo lo que sean herencias es porque te sientes no amado, ¿no?
bien, lo vives como una falta de amor. Si le dan un pedazo de herencia a uno y a otro y a ti no te dan, ahí lo que En te realidad no es sufre, el dinero, es no es el la dinero. falta de amor. Aunque en lo material sí nos parece que si en el fondo, en lo íntimo, en lo profundo es, no me quieren, no me aman, me siento desvalorizado. Y ahí estamos. Y me viene también la acción-reacción. Muchas Mm, veces, mm, ¿no? Me dicen, bueno, es que tú tienes que ser más espiritual y no reaccionar por esas cosas. Y hablemos de la pobreza, ¿no? No, es que una cosa es ah, accionar, ¿no? Tú no exacto. estás exento a la acción porque seas espiritual, al Claro, contrario. Lo sí, que no sí, tienes que hacer es reaccionar, ¿no? Lo que exacto. decíamos. Una cosa es responder, ¿eh? Pasa algo y respondes, y otra cosa es reaccionar. Reaccionas con el instinto biológico, ahí es cuando puede aparecer una enfermedad, pero una cosa es colaborar, hacer, y otra cosa es reaccionar instintivamente. Que al final el cuerpo lo que hace es reaccionar instintivamente, por eso aparece la enfermedad. Pero hay que intentar empezar a comprender que hay otra manera de responder a las situaciones. Respondiendo, haciendo, quitando, poniendo, haciendo lo que haya que hacer, pero no reaccionando con rabia, con ira, con estrés, con miedo, con culpa, con conflicto, que eso es lo que es la enfermedad. Eso es la diferencia. No se trata de no hacer y vivir en el pasotismo, repito, es colocarte en otro lugar, haciendo lo mismo, pero sin sufrirlo. Esta es la base. Comprendiendo, solo sufrimos porque no creemos que los demás hacen como saben y como pueden. Creemos que podrían hacer diferente. Creemos todavía que el ex podría hacer diferente. No, el ex hace como sabe y como puede, con sus miedos, con sus carencias. Y si realmente el ex tiene que dar más de lo que da, por ejemplo, para eso están los abogados. Lo llevas al abogado, tratas una cosa, tratas la otra, y lo que dicte el juez Y es lo lo que dejas es. en manos de lo que Confías. tienes que dejar. Claro. Exactamente. Dices que se nos enseña que todo lo de fuera no tiene nada que ver con lo de dentro, ¿no? Que a veces es un poco contradictorio porque trabajamos mucho desde dentro hacia afuera, pero realmente lo de fuera nos acaba afectando. Entonces, hablas del concepto de todos somos uno, ¿no? Ah, vale. Exacto, sí. Bien, de esta visión que yo tengo, para mí es muy importante, esta visión de que todos somos uno, de que no puede existir la separación, que hay dos maneras de vivir en el mundo. Vives creyéndote que tú eres un individuo aislado en el mundo y que no tienes nada que ver con lo que hay ahí fuera, Esto lo contrario. o sientes que todo forma parte de ti, que la locura es la que vivimos. ¿Cómo no vamos a formar parte de todo cuanto coexiste con nosotros? Es una locura. Y nos creemos separados constantemente de este, del otro, del aquel. Y como ser individual es imposible. Es como si una célula de nuestro cuerpo no quisiera formar parte de todo un cuerpo. Pero incluso el falso New Age, ¿no? La Sí, espiritualidad de tú, solo tú. Y no, es que alrededor somos todos uno, claro. claro, es No imposible. puedes. Es imposible que no formes parte de todo cuanto coexiste contigo. ¡Wow! Es imposible. Comprender eso no te hace ni mejor ni peor. Pero cuando comprendes que todo forma parte de ti mismo, ya no tienes enemigos ahí fuera. Y eso no quiere decir que tienes que abrazar a nadie, ni querer a nadie, ni... No, no, pero comprendes, ya no juzgas, juzgas menos. Tú decides cómo quieres vivir aquí, en este mundo, en conflicto o en paz. Eso es así de fácil, ¿eh? Teniendo razón o ser feliz. Eso es así de fácil. Siempre es una elección, siempre estamos a una elección. Incluso en las enfermedades, perdón. Siempre estás eligiendo entre tener razón o ser feliz. Y normalmente, ¿qué elegimos? Tener razón. Sí, Tener el razón, ego. tener razón, el ego, tener razón, tener razón. Porque creo que si no tengo razón no valgo. Si creo que si no tengo razón, en el fondo no me van a querer. Y eso me hace vivir en el miedo. Y nos quita mucho la razón el sufrir, ¿no? Porque es cuando vemos que, por ejemplo, no puedes comprender a alguien que se quiere matar, pero ¿cómo te vas a matar si hay mucho más para vivir, ¿no? Luego te pasa una situación y dices, ostras, he pasado por ese sentimiento y ahora no lo voy a juzgar nunca más. O he pasado pues Ujú. por acercarme al alcohol y nunca más lo voy a juzgar, ¿no? Eso es. Somos capaces de juzgar todo lo que no vivimos, luego la vida viene y te dice, ya te vas a enterar tú. Sí, lo que sería La ponerse en los zapatos del comprensión. otro. Si tú te pones en los, si nos si llegáramos a poner los zapatos del otro, comprenderíamos a todo el mundo. Pero nunca lo hacemos. Siempre lo miramos desde nosotros, desde Juanjo. Yo miro desde Juanjo y veo todo lo que hay externo. ¿Cómo puedes dejar que te pegue y tú quién eres para, claro, criticar? No sabes en qué situación está esa persona. Claro. O lo que, a Que ver, lo esté que hay que bien, ponerse ¿no? es en coherencia. Es decir, si a mí me pegan una vez, ostras, no me lo espero. Pero si me No pegan dos juzgar. veces y me pegan tres y me pegan cuatro y me pegan cinco, la pregunta que tengo que hacerme es qué patrón, qué creencia vivo en mí que creo que tengo que estar sufriendo esta historia cada día de mi vida.
Entonces la coherencia y la curación aquí sería bien. Tú eres violento, te entiendo, te comprendo. Eres violento porque viviste violencia, porque el que es violento ha vivido violencia en la infancia, inevitablemente. O sea, el que ha sido amado, Bueno, tú vas más inevitablemente ama. allá, ¿eh? Sí, yo voy más allá, No, ya, pero es ya, que ya. Claro, yo hablaba de la mujer que a veces es decimos, ¿cómo maltratada. aguantas esto, no? Pero Claro. es verdad, el llegar a entender al maltratador, llegar a entender, bueno, a todo, ¿no? ¿Mm? Sin permitir. Una Claro, cosa pero es no es lo permitir. que te iba a puntualizar. Es decir, si el maltratador maltrata, bien, te comprendo, tú eres maltratador, pero yo me quiero, me respeto y a mí no me pegas más. Exacto. Y salgo de ahí. Porque si yo continúo en esa misma dinámica, es que hay un patrón en mí de que me han dicho, me han hecho creer que la vida es sufrimiento, que la vida es para sufrir una relación con violencia. Porque en el fondo la violencia que está tanto en el que la ejecuta como el que la recibe. Porque, a ver, si pasas toda la vida en violencia, lo que tienes que hacer es respetarte y quererte decir, oye, a ti que te metan a la cárcel o que haga lo que sea, pero a mí no me pegas más. Y ahí te sanas. Porque en el fondo, si no, lo que sucede es que esta manera de vivir la programamos a los hijos. Y los hijos, por fidelidad inconsciente al clan, repiten las mismas historias. Entonces, la curación es en uno. Yo te comprendo violento, pero a mí no me pegas más. Y sales de ese espacio. Eso es coherencia. No se trata de decir, no se trata de perdonarte, te perdono, pero me sigues pegando. No, ¿me entiendes la diferencia? Te comprendo, eres violento, si tienen que encerrarte, ya te encerrarán, pero a mí no me pegarás más. Yo me quiero, yo me respeto. Y ahí desprogramo abajo también. Aquí hablamos de transgeneracional Claro. y eh, eso, la importancia que a veces nosotros tomamos actitudes y nos pasan cosas en la vida como que son para sanar la inconsciencia del árbol, Uh-huh. ¿no? Y se repiten porque no se han sanado y esto Exacto, pasa mucho. exacto. O Sí, sea, sí. sería como lo que decía una vez la enfermedad del árbol, ¿no? Que como no se ha sanado recuerda a las otras generaciones Sí, esas actitudes. sí. Yo lo que observo es que, y incluso para mí, las enfermedades no son genéticas, son lo que se repite son los programas, las creencias, la manera de hacer, la manera de pensar, la manera de sufrir. Y como repito los mismos patrones, que mamá, que la abuela, que el abuelo, quien fuera, repito las mismas enfermedades como consecuencia. Si no, sería esto muy determinista, ¿no? Cáncer de vejiga, yo moriré de cáncer de vejiga, ¿no? Hay un patrón que se repite para que uno tenga cáncer de vejiga, el otro también, el otro también. Para mí es primero la mente y luego la genética. Primero es la conciencia y luego es el cuerpo. Entonces, claro, esto es lo bonito del árbol, de hecho. Por ejemplo, ahora sabiendo un poco lo que hemos explicado del cáncer de mama, ¿no? Si hubiera cáncer de mama de la bisabuela, cáncer de mama de la abuela, cáncer de mama de la madre, diríamos, esto es genético, ¿no? Lo Hay que una es, memoria que se está exactamente, intentando recordar. se está repitiendo un patrón. Un patrón de que eran las mamas. Mamá era alimentar, sufrir por los hijos o sufrir por los maridos, porque cada mama tiene un sentido, sufrir, alimentar a los hijos o alimentar a maridos. Entonces lo que está repitiendo es una manera de sufrir. ¿Qué se repite? Pues que se repite que la mamá sufre como la abuela y la abuela como la bisabuela en cuanto a sufrir por los demás. El conflicto emocional del cáncer de mama es un sufrimiento hacia los hijos porque tengo miedo para que les pase algo a los maridos. Esa es la historia. Y lo que se repite es lo mismo. Cuando una persona toma conciencia, es la que sana el árbol. Hay alguien que toma conciencia, que es la que viene a la sesión, toma conciencia de lo que se ha ido programando, vive de otra manera y ya no programa la misma manera de sufrir por los hijos abajo. ¿Entiendes? Esa es la curación en el árbol. Y tú hablas de que la sanación se contagia. Sí. Entonces que cuando tú pones un poco de luz, ¿no? En el árbol, Exacto. se va sanando Sí, todo. esto es lo que acabo de explicar exactamente. Siempre os han dicho que la enfermedad se contagia y ciertamente la enfermedad se contagia, pero la salud también. Siempre hay alguien en el árbol genealógico que toma conciencia, es el que hace entrar luz, es el que toma conciencia, es el que sana. Y esa sanación, esa manera, y la sanación no es más que otra manera de vivir, otra manera de hacer, otra manera de pensar, otra manera de no sufrir. Eso se contagia también. Esa sanación se contagia. O sea, la salud se contagia, es fantástico. Y sobre todo en el árbol, Exacto. es donde más. También dices, enfermedad es igual a espacio más tiempo. Bueno, esto sí, eso es una fórmula que yo he creado después de tanto tiempo. Al final, lo que me di cuenta es que el estrés, por tanto, la enfermedad tiene que ver mucho con, como decíamos al principio, en el ahora, en el presente, en el no juicio, en el ahora es el no juicio. En este instante en el que estamos ahora mismo aquí, en la radio, en este instante no hay conflicto.
No, aquí no hay conflicto, aquí no hay estrés. Si estoy en estrés ahora, Pues estoy pensando en qué va a pasar. estoy pensando y por tanto ya no estoy aquí. En la presencia absoluta aquí no hay conflicto. Pero nuestra mente constantemente nos está llevando para adelante y para atrás. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que la enfermedad es espacio más tiempo, pero espacio más tiempo emocional. Es decir, yo puedo estar 5 años sin ver a mamá, sin ver a papá, y estar en paz, porque estoy aquí con él, estoy en paz. No hay resentimiento, no hay culpa, miro a papá y no hay conflicto en mi mente, no hay conflicto. O puedo haberme peleado hace 2 días con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, dramáticamente, hace 2 días solo, y estoy desde ese segundo que pasó, estoy creando tiempo y espacio, creo resentimiento, rabia, ira, y estás creando ese estrés. Por tanto, siempre tiene que ver con el nivel de estrés y el tiempo pasado. Sí, hay gente que se va lejos, lejos para no verlos y el conflicto se lo lleva igual. Exacto, y sigue activo el conflicto, porque el conflicto y la separación está en la mente igualmente. Y todas las mujeres que se encuentran, dicen, todas las mujeres que nos encontramos y todos los hombres son nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Si no has sanado las relaciones con papá y con mamá, pasa eso. Una vez lo has sanado, no. Como hay una carencia efectiva de mamá, hay una carencia efectiva de papá, pues me busco una pareja que me hace de papá o me hace de mamá. Sustituyo ese vacío emocional de papá y de mamá con alguien que me traigo al lado. Entonces se trata de sanar la historia con mamá. Igual, es muy fácil, ¿eh? A que parece difícil. ¿Sabéis qué tenemos que hacer con papá y con mamá? Aceptarlos. Y no, suena muy fácil. Aceptarlos. O sea, aceptarlos quiere decir querer al papá que es. No al que yo quisiera que fuera. A querer a la mamá que es. No a la que yo quisiera que fuera. Querer a una mamá que fuera diferente a la que es, no es querer a mamá. Esa es la mamá que tengo en mi mente, pero mamá es como es. Entonces, querer es aceptar a la que es. Querer a papá es aceptar al que es. Querer a mi hijo es querer al hijo que es, no al que yo quisiera que fuera. Si quiero al que quisiera que fuera, no es hijo. Este no es mi hijo. Este es uno que tengo en mi mente. Amar a alguien es amar al que es. Si amas tal como son, te sanas. Primero te tienes que amar tú tal como eres. Sí, ¿no? Sí. Madre mía, yo creo que de todo lo que tenía preparado he podido hacer un 20% y se nos ha pasado el tiempo volando. La conclusión que saco de esto es las grandes enfermedades son el juicio en la mente. Exacto. ¿Y cómo hacemos, ahora que tenemos 3 minutitos, cómo hacemos para... Primero darnos cuenta, lo que estamos hablando aquí, fíjate, de saber de esto que estamos hablando, a no saber, ese es un paso primero, ¿ves? Ostras, es verdad, es mi juicio, es mi pensamiento, es mi estrés. Nunca nos enferma lo que pasa afuera, lo que dicen o lo que hacen, sino cómo lo estoy viviendo yo. Primero, este es el primer paso. Y segundo, y hacerlo fácil. Vamos a dejarlo de amar para el final. Vamos a hacerlo fácil. Acepta. Si vivimos en la aceptación de lo que hacen, lo que dicen y lo que piensan, lo que hago, lo que digo y lo que pienso, entro en paz. Y eso es muy fácil. Es empezar a darte cuenta, nos damos cuenta, venga, ¿no? Y cuando me estreso, ¿sabéis qué hago yo? Yo no soy Dios, bueno, sí que lo soy, como todos. ¿Sabes qué hago cuando yo me estreso y me equivoco? Me lo perdono, me lo acepto. Si yo no me acepto a mí, yo no me perdono a mí, si yo no me quiero a mí, no puedo perdonar fuera, no puedo aceptar fuera. Por tanto, siempre, como decías antes, siempre es primero uno mismo. Por eso es fácil. Yo me acepto todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso. Cómo acaba la entrevista, me la perdono toda. Cómo empieza, cómo acaba. Claro. Es por eso, yo pongo siempre la aceptación como es como más neutral, ¿no? Que más que perdonar, se entiende el perdón de otra manera. Pero aceptar lo que hacen y lo que dicen y lo que piensan, ¡buah! Entras en otro lugar ya. Yo siempre digo, probate esto hoy, solamente hoy, porque me parece como muy difícil. Hoy hasta las 12 de la noche. Hoy hasta las 12 de la noche acepta todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo lo que piensan, todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que piensas. Y entras en otro espacio. Para mí la clave a veces conmigo es pillarme haciéndolo. Si me pillo... Es el darte cuenta poco a poco. Nada, esa es la idea. Ostras, a partir de me estoy estresando, es verdad, por esta historia, por este pensamiento. Ay, primero me lo acepto. Pero ya te has dado cuenta. Y la dinámica es esta. Poco a poco es mucho más fácil. Juanjo Valero, un placer. Se ha hecho cortísimo. Muchísimas gracias. Gracias por venir a Radio Mataró. Y seguro la próxima vez pronto. Muy bien, encantado, un placer. Gracias a ti, Cristina. Chao, gracias. Chao.